De nuevo, bienvenidos a nuestra tercera clase del tema del legalismo. Es una bendición estar con ustedes avanzando en este estudio. Esta clase o este curso sabe que son 9 clases. Esta es nuestra tercera y si vemos que estamos alejados de cumplir la meta con el tiempo, pagando el martes anterior, nos podemos poner de acuerdo si tienen disponibilidad de estudiar otro día para ponernos de acuerdo. Podría en una semana recibir 3 clases, pero más sin embargo podemos ponerlos en mutuo acuerdo dependiendo cómo vamos. O si no, damos una semana más para eso. No tenemos prisa para seguir creciendo y aprendiendo en la fe, todos esos conceptos importantes que estamos aprendiendo, porque estas 3 primeras clases nos están dando conceptos que necesitamos para las clases finales que se habla acerca del legalismo. Jorge. Sí, Pastor, terminaría creo que el martes 25 de febrero y se extendería, si no se agrega en la semana la clase, el jueves 27 sería de febrero, puede ser, Ah, bien. porque le Ah, más o está bien. menos Está muy bien, Jorge. Sí, entonces estamos bien con se eso, sí. pasa 2 días más, 2 días solos, no es que se va la otra semana, 2 días, Pastor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Entonces estamos en el tiempo. Y luego tenemos una semana para terminar el proyecto final o 15 días para terminar el proyecto final. Entonces estamos dentro del tiempo. Agradecemos eso, Jorge. Ahora, recuerden los principios que hemos aprendido. Sabemos qué es el legalismo, que es el excesivo uso de la ley y sobre todo cuando se usa ese excesivo uso de la ley para la vida de santificación. O sea, ¿cómo vivimos? Usted y yo tenemos una vida de justificación, como Dios nos declaró justos por la obra de Cristo y eso produce la vida de santificación. ¿Cómo vivimos? Y muchas personas desafortunadamente viven guiados por el legalismo. Entonces usan términos como debemos, tenemos, obligan las personas a vivir de manera diferente porque si no viven así, son castigados o ustedes han escuchado que, yo tengo un problema en mi matrimonio o tengo un problema con un hijo o tengo un problema en el trabajo y lo primero que dicen es, bueno, ¿qué pecado tienes? O lo primero que dicen, ¿cómo estás con tus diezmos? ¿Cierto? Entonces, eso hace parte del legalismo. Y aprendimos la gracia, que es el regalo inmerecido de parte de Dios. Y es nosotros cómo vamos a vivir, movidos por la gracia. Si ustedes detallan cuando estudian las cartas de Pablo, las primeras partes de la carta de Pablo expresa la doctrina, cómo somos justificados. La segunda parte de las cartas de Pablo hablan de la santificación, es decir, esta justificación, cómo ha producido la santificación. Y ustedes se pueden dar cuenta de que Pablo no usa ni el debemos ni el tenemos, usa ejemplos como huir de la fornicación, por citar un ejemplo de Primera de Corintios o cuando habla de las ofrendas, habla de manera espontánea, tranquilo, o sea, recojan las ofrendas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que noten eso en la forma de escribir las cartas, no solamente Pablo, Pedro también tiene lo mismo, explica la doctrina, luego la aplicación. Santiago también explica lo mismo, explica la doctrina y va aplicándola, pero ustedes vean que no hay palabras como debemos, tenemos, y son conceptos importantes. Y la clase 2 pues aprendimos que por culpa de nuestro viejo hombre, llegamos a este mundo muertos espiritualmente. Y al llegar muertos espiritualmente, ¿qué significa eso? Que no podemos tener paz con Dios o buscar la justificación por nuestros propios méritos. Dios nos ha dado todo. Dios, por medio del Evangelio, nos ha dado la fe. ¿Por qué confesamos que Jesús es el Señor? Recuerde lo que dice Primera de Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo.
¿sí? Entonces son cosas muy importantes para eso. Aquí en el templo están haciendo un trabajo, yo creo que están escuchando ruido, Buenos o días, están pastor. escuchando el ruido, Y es experta en decoloraciones, ¿sí? Si no, para hechas Pastor, mover. buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, joyas, Jesús. hidrataciones, Muy bien. En esta tercera lección vamos a estudiar la ley y el evangelio. Cuando estamos viendo este tema de la ley y el evangelio, es muy importante que ustedes sepan que nosotros somos luteranos confesionales. Y bueno, yo me voy a mover para el escritorio, porque como estaba dando una clase aquí en la iglesia, están haciendo un trabajo y ya empezaron. Regálenme un segundo, que de moverme es fácil para allá. Aquí a la taladro por trabajar. Uy. Disculpen, es que trajeron taladros porque van a hacer una modificación en el baño de la iglesia, del baño de las damas. Me disculpan, no creí que iban a traer ese taladro. Aquí estamos. Muy bien, entonces aquí la ley del evangelio es una doctrina muy importante para nosotros, para como luteranos, porque en esta doctrina la usamos para enseñar la Biblia, para interpretar la Biblia y también para poder explicar la doctrina. Ayer le compartí a uno de ustedes un libro que es muy importante que lo estudien, que lo conozcan. Ese libro está en la página de Academia Cristo, o si no lo podemos compartir en el grupo si ustedes desean. Y se llama Buenas Noticias, Malas Noticias de la Ley del Evangelio. Y es bueno que ustedes puedan empezar a estudiar este tema porque nos enseña, nos ayuda a diferenciar esta doctrina tan importante. Entonces, la ley y el evangelio, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos ayuda mucho para poder enseñar a otros lo que la palabra de Dios nos enseña. De nuevo, sean bienvenidos y vamos a iniciar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día,
por permitir que estamos reunidos de nuevo para estudiar tu palabra. Y reconocemos, Señor, nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y damos gracias por ese amor que nos has dado en Cristo Jesús. Damos gracias porque no nos enviaste al infierno, sino que nos has dado la verdadera paz, esa paz que viene desde el cielo, y cómo has fortalecido nuestras vidas. Y te pedimos por cada una de nuestras peticiones personales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad. Que el amor de tu palabra siempre haga que vivamos diferente y podamos producir el fruto que necesitamos producir. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres propósitos que tenemos para esta lección. Primero, pues vamos a definir la ley y el evangelio. Ya hablamos de eso en las clases pasadas, cómo nosotros tener en cuenta lo que nos enseña esa diferencia de la ley y el evangelio. Necesitamos aprender esos conceptos y al aprender esos conceptos vamos a poder interpretar bien la Biblia. Y vamos a retomar el ejemplo que usamos la clase pasada. Vamos a ir al Salmo 1, y ¿quién desea leer los versículos del 1 al 3? Salmo 1, los versículos del 1 al 3. Amén, Bien, pastor. dale, Marco. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí vemos el versículo 2 es el versículo que nos vamos a centrar. Este hombre bienaventurado medita o tiene su delicia en la ley de Jehová. En la ley medita de día y de noche. Esta palabra ley no es la doctrina de la ley. Esta palabra ley en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Recuerden que ya no sabemos quién escribió este primer salmo, pero ya en el tiempo de los salmos ya estaban escritos el, el Pentateuco, ya existían algunos profetas. Es más, ustedes saben que, por ejemplo, el libro de Job tiene esa fama de ser tal vez el libro más antiguo que fue escrito, porque muchos comentaristas afirman de que Job fue contemporáneo de la época de Abraham. Entonces, ¿cuál es esa ley? Esa ley es la palabra de Dios. No es la doctrina que vamos a estudiar hoy, como para que tengamos esa diferencia. Vamos a leer Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Quién desea leerlo? Amén, yo lo leo, pastor. Perdón, Dale, pero Esteban. no soy bueno con el Zoom, me cuesta. Sí, sí. 14. Llamamiento de los primeros discípulos. Sí, Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, Sí, 14 y 15. sí, 14 y 15. Sí, dale. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía.
El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Gracias, Pasamos. Esteban. Hasta ahí está bien. Lo agradezco. Entonces aquí en la versión que leyó Esteban habla de las buenas noticias, que sabemos que es el Evangelio. En la primera parte, el versículo 14, nos dice predicando el Evangelio de Dios. O sea, ¿qué es ese Evangelio de Dios en ese momento, en el contexto? O esas buenas noticias del reino, es la Biblia como tal. Y vemos el contenido que hay en la Biblia. Y es donde ya vemos la doctrina de la ley y el Evangelio. Arrepentíos o arrepiéntase, como está en la versión, y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué produce el arrepentimiento? ¿Qué hace que creamos en el Evangelio? En lo que Cristo hizo, la doctrina de la ley y el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito de checar estos dos pasajes? Cuando ustedes vean la palabra en la Biblia ley o la palabra evangelio en un sentido amplio, en un sentido general, está hablando de toda la palabra de Dios. Es decir, es un sinónimo de escritura, es un sinónimo de la palabra de Dios, porque son los términos que más encontramos en la misma Biblia, ¿cierto? La escritura, la palabra de Dios, y también término ley o el término evangelio. Entonces, hoy no vamos a hablar de esos términos, sino que vamos a hablar de la doctrina de la ley y el evangelio. ¿Cuál es el concepto de la ley? ¿Cuál es el concepto del evangelio? Y es para que tengamos bien en claro estos puntos. También vamos a describir cuándo debemos usar la ley, cuándo usar el evangelio, esta doctrina. Entonces, si ustedes recuerdan el texto que leyó Esteban, pues primero dice la palabra arrepiéntanse. O sea, ahí vemos y hay un signo de puntuación, una coma, y creed o crean en las buenas nuevas. O sea, que hay un orden cuando usarlo, cuando predicar la ley, cuando el evangelio. Y vamos a ver unos ejemplos aplicándolo en varias situaciones, cómo usar la ley y el evangelio. Esta clase es muy importante para poder entender qué es el legalismo, para cuando veamos más adelante los ejemplos, todo lo que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, podamos aplicarlo en esta doctrina, porque las personas que usan el legalismo generalmente no tienen en cuenta estos conceptos. Y bueno, el captar. Este captar, recuerden que hay un personaje que se llama Luisa. Luisa tiene 34 años y cuando iba por el camino fuera de su pueblo, ella fue mordida por una serpiente Shushupi. Y esa mordedura le llevó a la muerte. Nos dice en el captar que ella dejó un bebé de 6 meses, de que Luisa estaba casada con José cuando eran adolescentes, y desde el día de ella, de la boda, ella tenía un medallón que llevaba a todas partes. Entonces ella nunca se quitaba el medallón, ella fue enterrada con ese medallón. Pero, ¿qué decía la gente? Pues la gente estaban tristes, pero a pesar de que en su pueblo habían iglesias cristianas, en su aldea habían iglesias cristianas, pues Luisa nunca creyó en Jesús. Y es ahí donde vemos el sentimentalismo. Y usted y yo hemos sido sentimentalistas en los funerales, porque tenemos una carne que nos duele cuando muere un ser querido o cuando muere alguien que amamos. Y la gente triste decía de que Luisa fue al cielo porque es una persona amable, una persona amorosa, porque era una persona que siempre había mostrado el amor a otros. Pero lo que la gente no sabe es que Luisa iba a estar cara a cara con Dios. Lo que la gente no sabe es que Luisa iba a estar frente a su creador. Y cuando él ya estaba frente a su creador, pues los demonios fueron a pedir su alma. ¿Y por qué fueron a pedir su alma los demonios? Pues sencillamente podemos ver que ella no fue buena esposa.
ella no amó perfectamente al prójimo, ella en verdad no fue la persona que todos creían porque no era perfecta, ella no era la esposa perfecta, no era la madre perfecta, no era la empleada perfecta, no era la vecina perfecta. ¿Qué pasó con ella? Pues fue llevada al infierno. Y recordando este captar, tengo esa pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el propósito de la historia de Luisa? ¿Quién desea participar? Amén, pastor. Esteban. Eh, yo tomé, ahora que volvimos a repetir, ¿verdad? El comentario que volvió a contar la historia de Luisa. Ahora, por ejemplo, algo que vi ahora en este momento y antes no. Fíjese que usted resaltó que ella era una mujer joven y vivía su vida tranquila, en paz con su familia y todo, ¿verdad? Y ¿sabe qué me recordé, pastor, que vino a mi mente? Lo que dice en 2 de Corintios 6:2. Dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y cuando somos jóvenes, como Luisa, por ejemplo, eh, dejamos para después esas cosas y no tenemos en cuenta, acá no hay serpiente, ¿verdad? Donde yo vivo, pero tomo el concepto, ella iba caminando lo más bien y de golpe, sea una serpiente o un auto o lo que nos pase, de golpe se encontró con la muerte, ¿verdad? Y la muerte la llevó. Y tristemente, ¿verdad? Si nosotros no estamos, ¿verdad? En comunión con nuestro Señor Jesucristo, si no lo aceptamos, ¿verdad? En nuestra vida, a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo que le pasó a Luisa. Entonces, eso es lo que yo rescato como primordial de la historia, ¿verdad? Ese, ese, ese tiempo laxo que a veces nos tomamos todos los seres humanos, ¿verdad? Para buscar al Señor. Y la palabra dice eso, ¿verdad? Que hoy es el día aceptable, hoy es el momento en que, o sea, cada día es una nueva oportunidad. Pero bueno, ella tuvo 34 años y no aprovechó esos 34 años para un día, a pesar de que había muchas iglesias alrededor de ella, para poder recibir a Cristo, ¿verdad? Entonces creo que uno de los mensajes que yo veo ahora es entregar nuestra vida al Señor lo más pronto posible, porque nadie sabe cuándo es el día que Dios ha puesto para que nosotros estemos delante de su presencia. Gracias, Esteban. Carmen. Sí, profe, ¿me escucha bien ahí? Sí. Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno. Sí, estoy de acuerdo también con el hermano, que debemos de buscar siempre, ¿no? De la presencia de Dios y el llamado del Señor cuando Él nos elija a nosotros. Y así pues hay muchas personas que creen que haciendo cosas buenas, y dicen, no, es que yo no hago nada malo, yo todo lo que hago es bueno, entonces a ellos creen que con hacer obras buenas pues se van a salvar, ¿sí? Pero necesitan, ¿cierto? De saber que en Cristo está la salvación. Así sea en el último minuto, segundo, llegar el arrepentimiento, ¿cierto? Y decir, hombre, sí necesito del Señor, porque se acuerda cuando el ladrón, ¿cierto? Que estaba al lado del Señor Jesucristo, allá en lo último, él le dijo al Señor que bueno, que aceptaba, ¿cierto? Que él era el Salvador y eso, y entonces fue salvo, porque de una vez el Señor le dijo. Entonces, a veces no esperar de que no, yo sé que soy salvo porque yo no he hecho nada malo, yo hago cosas buenas, yo ayudo al prójimo, yo doy esto, lo otro. Y cuando llegue el momento de la muerte, ya si no se arrepintió, se vaya para el infierno. Así es. No haciendo cosas buenas porque la salvación es por gracia, no por hacer obras. Obras, Gracias, pero Carmen. obras, sí, se hace obras porque por agradecimiento, ¿cierto? Porque ya somos salvos, porque Cristo pues nos dio la salvación, pero no hacer obras como con el propósito de ir al cielo por esas obras. Benjamín. Buenos días, hermano. Buenos Yo días. veo aquí en la historia de Luisa algo que me llama la atención, que la gente está diciendo que ella va a ir al cielo porque es de buenos sentimientos, es buena, ella, por lo que ella se comportaba. Creo que ahí veo parte del legalismo
donde por lo que hacemos somos salvos, por lo que hacemos vamos a ir al cielo, en la forma en que nos comportamos, las cosas que hagamos. Y cuando cuenta la historia, usted dice que ella no era perfecta como madre, no era perfecta como esposa, no era perfecta. Entonces, el hombre no puede ser perfecto, no somos perfectos. ¿Por qué? Porque todo es por gracia, es a través de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio y Él es el que nos ayuda a que podamos ir al cielo por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos ir. Por eso ella en la historia, al ir al reclamar por su alma a los demonios y llevar al infierno, es porque no tenía la gracia que era Jesucristo. Esa es mi aportación, pastor. Muy bien, Benjamín. Bien, ¿está haciendo mucho frío donde estás? Sí, estoy a 4 grados, estoy en el aeropuerto de Wow. Toluca. Sí, En Toluca, aquí estamos, tenemos el Nevado al ladito y está, por cuestiones de trabajo estoy aquí ahorita, yo estoy en la Ciudad de México, es un poquito menos, pero aquí en sí, donde estoy ahorita estoy a 4 grados y luego estoy en un hangar, en el aeropuerto, entonces hay sí, demasiado frío. sí, bueno. Y gracias, Benjamín. Sí, ese es el punto clave. ¿Qué nos dice Dios? Dios que exige. Vamos a buscar Levítico 19:2 y Mateo 5:48. Levítico 19:2 y Mateo 5:48. ¿Quién desea leer esos pasajes? Pastor, Esteban. lo leo. Un poquito para acá. Se lo leo en 1960 entonces, si estamos trabajando con esa versión. Sí, Bien. sí. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy, yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien. ¿Y qué nos dice Mateo 5:48? Lo buscamos. Digo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Encontramos dos palabras que Dios exige tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerden que en clases pasadas les he dicho, si ustedes encuentran un mandato en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, es un mandato que hay que guardar. En este caso, cuando él dice al pueblo de Israel en Levítico, sean santos, como yo soy santo. Y en Jesús vuelve y repite, sean perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Eso es lo que exige Él de usted y de mí. Entonces mucha gente cree, y es el pensar de muchos. Es más, si ustedes van a una misa de la iglesia de Roma, se van a dar de cuenta de que allá están afirmando que X persona está en el cielo por ser buena gente, por ser buena persona, pero no tienen en cuenta lo que dice la Biblia. O se han ido a un funeral de otras denominaciones, pues van a escuchar de que Juan Julano, Juan Julana está en el cielo porque no han dejado de pecar, porque no cometen adulterio, porque no roban, porque no mienten. Y yo he escuchado predicaciones así, del pastor predicando, mostrando que usted puede llegar al nivel de la santidad, de no pecar, y por eso está en el cielo. Pero están olvidando ambos casos la palabra de Dios que exige perfección. De hecho, ninguno de nosotros somos perfectos. De hecho, usted y yo, por mucho que queramos hacer algo bien, no lo podemos hacer perfectamente. Entonces, el propósito de la historia de Luisa es mostrar que no somos perfectos, mostrar que ante los ojos de Dios, Él nos ve a cada uno de nosotros pecadores, dignos de ser castigados en el infierno eterno por no hacer ni cumplir su voluntad. Es por esto que vamos a definir qué es la ley. Y para nosotros definir qué es la ley, y otra vez, acuérdense, la doctrina de la ley, la doctrina de la ley.
es importante que podamos entender lo que nos dice Romanos 3, 19 y 20. Está el texto aquí en la pantalla. ¿Quién desea leerlo? Dale, Esteban. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces aquí vemos que la ley tiene dos propósitos. Uno es para mostrar cómo se cae bajo el juicio de Dios. ¿Y cómo caemos bajo el juicio de Dios? Porque no somos perfectos, por nuestra imperfección. Y el otro propósito de la ley es para reconocer el pecado. Y ese punto es muy claro para el tema del legalismo, porque hoy en día puede usted escuchar como en iglesias hay normas, hay leyes que no concuerdan con lo que dicen los 10 mandamientos, sino que vienen de la conciencia del pastor o de la conciencia de la persona que está liderando y pone normas que la Biblia no manda, que la Biblia no prohíbe. Entonces, si ustedes recuerdan el texto que leyó Esteban de Marcos, arrepentidos. O sea, ¿por qué nos vamos a arrepentir? Porque la ley ha mostrado nuestro pecado. Pablo también lo dijo, yo no supiera que la codicia es pecado si la ley no lo dijera. Entonces, el propósito de la ley es eso, mostrar el juicio de Dios, mostrar nuestro pecado. En el Antiguo Testamento es importante, cuando estamos leyendo Éxodo 20 hasta el capítulo 28, si no me falla mi memoria, en Levítico también hay mucho de esto, en Deuteronomio hay mucho. Necesitamos diferenciar que hay tres clases de leyes. La ley ceremonial, que era todo lo que tiene que ver con la adoración. La ley civil, que era cómo Dios gobernaba al pueblo por medio de los jueces. Y la ley moral, que son los 10 mandamientos. Si usted lee bien el Nuevo Testamento, va a encontrar de que no hasta la ley civil, porque Dios, cuando su pueblo Israel ya se desapareció, pues no siguió gobernando él por medio de los jueces, por medio de un rey. Entonces en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar esto. La ley ceremonial tampoco, porque esa ley ceremonial era un tipo de Jesús. Por ejemplo, la circuncisión hacía parte de la ley ceremonial y ustedes pueden recordar que el Evangelio nos dice que Jesús se circuncidó. ¿Y por qué se circuncidó? Para cumplir la ley y por eso no hay que volver a circuncidarnos. El tema de los diezmos también hace parte de la ley ceremonial. Cristo dio el diezmo por nosotros. Y no solamente eso, sino que cuando vemos de una diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla más de ofrendas. Entonces, necesitamos ir aclarando esos conceptos para que podamos saber qué es lo que Dios manda. En cambio, con la ley moral, los 10 mandamientos, sí los encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no están en el mismo orden que aparece en el monte Sinaí, pero sí, Jesús los mencionó. Si ustedes leen bien el Sermón del Monte, Jesús está tratando cada uno de los mandamientos. ¿Se acuerdan con el joven rico? También mencionó los mandamientos. Y hay muchos otros textos bíblicos donde Jesús los mencionó. Pablo también los mencionó. Entonces, recuerden que la doctrina de la ley la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué hace la ley? Muestra el pecado. Por eso, la ley, y eso es muy importante que nosotros lo vayamos memorizando, pues lo que hace la ley expresa la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde vemos esa voluntad de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no usar
mi nombre en vano, guardar el día de reposo, honrar padre y madre, no matar, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, ni mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas, las posesiones de tu prójimo. Entonces, esa es la voluntad de Dios. De ahí no podemos movernos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el resumen de la ley. Y ese resumen es, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a nuestro prójimo como a ti mismo. Y es donde podemos ver que los tres primeros mandamientos están enfocados en la relación con Dios o la voluntad de que Dios quiere que sea para con Él. Y los otros 7 mandamientos es la voluntad hacia el prójimo. Ama a tu prójimo como a nosotros mismos. Por eso es importante que cuando estamos hablando de la doctrina de la ley, pensemos en los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos, ¿qué exige Dios? Obediencia perfecta, que fue lo que leímos en Levítico, lo que leímos en Mateo. Él quiere que obedezcamos cada mandamiento perfectamente. Y ese propósito de la ley, como ya lo vimos, nos muestra nuestro pecado. O sea, yo no puedo hablar con alguien, demostrarle un pecado porque a mí me parece o porque yo crea. No, hay que tener la seguridad de que si esa persona pecó es porque estamos centrados en uno de los mandamientos. Y también como lo acabamos de leer en el texto de Romanos, pues nos revela la ira de Dios. Y esa ira de Dios, pues muestra ese juicio que merecemos por no ser como Dios pide que seamos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Qué es la doctrina de la ley? Muy bien. Ahora vamos a resumir qué es la ley. Ya sabemos, muestra nuestro pecado y la necesidad del Salvador. Y mi invitación es que aprendan, estudien, lean bien la aplicación de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento que habla de la idolatría, no nos centremos solo en imágenes, porque mucha gente dice que solamente la idolatría está en las imágenes. Eso es la idolatría abierta. La idolatría secreta es la que está en nuestro corazón. Cómo confiamos más en el dinero que en Dios, cómo confiamos más en una persona que en Dios, o cuando tenemos un hábito que es pecaminoso, estamos confiando más en eso que en Dios. Entonces, son cosas importantes que necesitamos aprender a aplicar. Jorge, ¿puedes abrir tu micrófono, Jorge? Sí, perdón, pastor, ahora sí. Lo que quiero decir que es todo lo que exalta por sobre Dios, todo lo que exalta, sea familia, sea trabajo, sea animales, sea lo que sea en este mundo, cosas o personas o lo que sea, que lo está exaltando por sobre Dios, más que Dios. ¿Se entiende? Se venera más que a Dios y eso Muy es un bien, ídolo. excelente, sí. Y muy bueno hacer eso porque solamente la gente se centra en las imágenes. Y no, cuando usted le diga a una persona que es idólatra, recuerde que nosotros también por naturaleza somos idólatras. Caemos en ese pecado. Entonces ahí es lo importante de conocer bien la ley y el uso de la ley. Ahora vamos a hablar del Evangelio, ¿cierto? Para poder definir qué es la doctrina del Evangelio, tenemos Romanos 1, 16 y 17. ¿Quién desea leerlo? Está aquí en la pantalla. Ángel. Ajá. Buenos días nuevamente. Romanos 1, 16 al 17. ¿Ese es? Así es, ese es, ese es.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Gracias, Ángel. Entonces aquí Pablo nos está hablando de la palabra evangelio y todos sabemos que también significa las buenas nuevas. Entonces, ¿qué hace la ley? Acuérdense, la ley muestra nuestro pecado, la ley muestra nuestra imposibilidad de salvarnos con nuestras propias obras, que fue lo que le pasó a Luisa, porque la ley muestra que tenemos que ser perfectos. Es ahí donde nosotros necesitamos entender la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios tiene dos caras. La primera cara es lo que Él exige por medio de los mandamientos. No pequen, vivan perfectamente y yo castigo al que no viva perfectamente en el infierno. Pero ¿qué hace esta justicia de Dios? Nos lleva a Jesucristo. Por eso habla aquí que esa justicia de Dios, que de principio es por medio de fe. Entonces, ¿cuál fe? Es confesar que Cristo vino a este mundo a llevar una vida perfecta por nosotros, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Es lo que llamamos la doble sustitución. Entonces, el Evangelio es hablar de la doble sustitución de Cristo. Por eso, este versículo, el justo por la fe vivirá. Usted y yo somos declarados justos, es por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Todos conocemos la historia de cómo Jesús fue tentado en el desierto. Y vamos a centrarnos, porque él fue tentado en tres cosas diferentes, pero vamos a centrarnos en cómo el diablo le dijo que lo adorara. Usted y yo, por nuestra naturaleza pecaminosa, aún siendo cristianos, muchas veces hemos adorado al diablo. ¿Y cómo hemos adorado al diablo? Cuando pecamos, cuando queremos hacer la voluntad nuestra y no la de Dios. Y todos los que estamos aquí, de un modo a otro, hemos hecho eso, de pensamientos, de palabras y de obras. Hemos pecado contra el primer mandamiento. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Por eso dijo en esa historia bíblica, solo a Dios adorarás. Y Jesús adoró perfectamente al Padre. Y esa adoración de Jesús fue pasada, fue trasladada a usted y a mí por medio de la fe. Entonces, ¿cómo nos ve el Padre de los cielos a través de Jesús? Como si nunca hubiéramos adorado al diablo, nos ve perdonados. Y por eso Jesús fue a la cruz. Allí colgó toda esa idolatría que hemos tenido, citando este ejemplo del primer mandamiento. Entonces, ¿qué es la doctrina del Evangelio? Es las buenas nuevas para nosotros los pecadores, de que Dios no nos dio lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno, sino que nos dio lo que necesitamos, el perdón. Y esos dos conceptos son conceptos que ustedes necesitan empezar a trabajar cada vez que lean la Biblia, a ver la obediencia activa de Cristo. Y si esa obediencia activa de Cristo, donde la podemos ver, pues tenemos los 4 evangelios. Los 4 evangelios están llenos de historias bíblicas de Jesús que muestra cómo cumplió cada mandamiento por nosotros. Usted y yo hemos usado mal el nombre de Dios. Entonces cuentan un chiste de Dios y tal vez nuestra conciencia primero se ríe y luego nos damos cuenta, ay, ¿qué fue eso? Pero hemos pecado. Jesús siempre usó perfectamente el nombre de Dios. ¿Cuántas veces podemos orar o cómo no hemos tomado la oración seriamente? Muchas veces. Jesús oró perfectamente y lo hizo como nuestro
sustituto. Entonces es una tarea que ustedes tienen cuando estén leyendo los evangelios. Cuando están leyendo la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué pecado me lleva a confesar? Entonces, ¿qué pecado me lleva a confesar esa historia? Y eso pues, esa historia puede estar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Entonces me lleva a confesar el tercer mandamiento, que no he sido obediente al escuchar la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo soy perdonado? Pues en Lucas 4 vemos que Jesús se congregaba, él iba a la sinagoga, él iba a escuchar la palabra de Dios y allá él leyó la palabra de Dios y ¿cómo lo hizo? Perfectamente por nosotros. O, bueno, yo he venido a dar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, Jesús ahí cumplió el tercer mandamiento por nosotros. Y ustedes saben que hay muchos versículos eh, en las cartas pastorales, en las epístolas generales, que hablan de cómo Cristo murió en la cruz y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Y esto es la obediencia pasiva. Entonces, la obediencia pasiva, ¿qué es? Su sufrimiento, su muerte. Y esto también lo vemos en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que hay salmos mesiánicos. Cuando Jesús estaba en la cruz, pues el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está su obediencia pasiva. Allí, pues, Dios cómo abandonó a Dios, porque Jesús estaba sufriendo el castigo del infierno que usted y yo merecemos. Dios lo abandonó totalmente. Y es por eso que usted y yo somos perdonados. Por eso, el Evangelio es el perdón ganado por Jesús y dado plena y gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Y por qué vamos a ir al cielo? Pues cuando nosotros muramos, ¿por qué vamos a ir al cielo? Es por la fe en Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que quitar conceptos como, como yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. No, la fe en el Señor y Salvador. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Toda la obra de Jesús es solamente por Él. Y vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Usted puede practicar esto, evangelizando a las personas. Bueno, si usted muere hoy, ¿sabe a dónde va a ir? Si la persona dice que va a ir al cielo, preguntémosle por qué. Que papi, que si esa tubería no tiene agua. Tony, Teti. Y es muy importante que nosotros notemos bien que nos dice la palabra de Dios. Y la persona dice, yo voy a ir al cielo porque soy buena gente, yo voy a ir al cielo porque yo ya no peco. Pues ahí ustedes ya tienen dos versículos bíblicos. Levítico 19:2 y Mateo 5:48. Mira lo que Dios exige, que seamos perfectos. Además, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Entonces, ¿qué merecemos nosotros? El infierno. Ahí estamos predicando la ley. Y la persona dice, yo no quiero ir al infierno. Ah, qué bien. Ahí es, mire lo que hizo Cristo. Cristo fue perfecto en lugar suyo y mío, y es por él que vamos a ir al cielo. Que no nos pase lo mismo que le pasó a Luisa. Entonces, el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, ¿por qué vamos a entrar al cielo? Por Cristo, lo que él hizo por nosotros. Punto aparte. Quitemos de nuestras palabras, yo acepté, yo recibí, o yo pude buscarlo. No, quitemos eso. Hay que darle toda la gloria a él. Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, el Evangelio, que es lo que estamos estudiando, esta doctrina, nos muestra a nuestro Salvador. La ley muestra nuestro pecado, el Evangelio nuestro Salvador. Preguntas, comentarios. ¿Ha sido claro esta parte hasta acá? Muy bien.
Entonces tengo esa pregunta para ustedes. Quiero escucharlos. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Esteban. Y el propósito de la ley sería mostrar nuestra condición, mostrar nuestro pecado, mostrar que nosotros hemos sido destituidos de la presencia de Dios porque le hemos fallado, hemos pecado contra Él, lo hemos abandonado al Señor. Y la ley lo que nos muestra es eso, como usted mencionaba, Pablo, en esa sencilla cosa, yo no sabría qué es la avaricia si no me lo diría la ley. Y entonces la ley nos viene a mostrar eso, ¿verdad? Cómo nosotros abandonamos a Dios. Y el Evangelio nos muestra cómo volver a Él. Muy bien, muy bien. Marco. Sí, yo creo que el propósito de la ley es servirnos de guía en nuestro diario vivir, de tal manera que en todo lo que hagamos, sea de pensamiento o de hecho, filtremos nuestras acciones con relación a lo que la Escritura dice. Ellos nos va a guiar siempre mostrándonos que lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros no podemos hacer es cumplir perfectamente la ley, vivir en una perfecta santidad, porque nuestra santidad únicamente está dependiendo precisamente del Evangelio, ¿verdad? De lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, el propósito también del Evangelio es en todo tiempo llevarnos a los pies de Cristo, en todo tiempo mantenernos apegados a la Escritura y confiando totalmente en Él. Muy bien. Silvia. Sí, perdone, solo con una pregunta. Entonces, si yo, o sea, si yo creo en el Señor Jesucristo, pero así como me dicen a veces, no he hecho la oración de fe, o sea, si es necesario hacer la oración de fe o es porque yo tengo fe en Él. Si me pudiera Sí, ampliar un poquito más ahí, perdón. claro que sí, Silvia. Y gracias por la pregunta. Y en una clase vamos a hablar de la oración de fe. Y no hay necesidad de hacer una oración de fe porque la misma Biblia, y recordemos lo que nos dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llega la fe a nosotros? Es por el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra para darnos la fe. Entonces, la oración de fe no tiene ningún sentido porque realmente únicamente la fe viene es por la palabra. Y vamos a hablar mucho de eso en otras clases, porque mucha gente dice que tiene fe porque vio un testimonio, tiene fe porque vio un milagro, le hicieron un milagro, tiene fe porque, bueno, cuenta cualquier historia. Y no, es muy sencillo. Todos los que estamos acá, que tenemos fe en Cristo Jesús, que podemos llamar a Jesús Señor, de que vamos a ir al cielo por sus méritos, es por el poder de la palabra de Dios. No podemos saltarnos ese versículo bíblico. Bien, Silvia. Sí, o Muy sea bien. que se podría decir que ese es muchas veces el problema, que a veces creemos que yo ya hice la oración de fe, pero mi vida muchas veces es así como que no hubiera conocido de Dios, pues o sea, por eso es que mucha gente que no logra entender el por qué alguien ya fue cristiano y de repente eh, como que volviera a la vida mundana nuevamente, o sea, porque no está en sí en la oración de fe la salvación, sino que es más en una fe en Dios y la fe nos va a llevar a vivir conforme Él nos va Sí, guiando. sí, sí, el Evangelio. O sea, nuestra motivación siempre va a ser el Evangelio. ¿Cómo vamos a vivir? Siempre pensando, Cristo hizo todo esto por mí. Pues en amor y agradecimiento a Él, voy a cuidar mi matrimonio, en amor y agradecimiento a Él, voy a hablar con la verdad, con amor y agradecimiento a Él,
Voy a pedirle a Dios que me quite cualquier codicia, cualquier avaricia de mi corazón. En amor y agradecimiento a Él voy a cuidar mi vida, voy a obedecer a mis superiores, voy a amar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero motivado por el Evangelio, no por una oración de fe, porque la Biblia no habla ni siquiera de eso. Es una mala interpretación de la carta a Santiago. Pero más, vamos, en este curso de legalismo hay una lección que está muy bien destinada a hablar de ese punto. Bien, y allá vamos a profundizar más. Bien, Silvia. Jorge. Sí, pastor, yo cuando una persona, bueno, porque lo toca el Espíritu Santo, lo convence y reconoce, pero también hay que aclararle el punto donde dice el texto de Romanos 10, 9, 10, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, para que la entienda la persona en ese momento que se ha arrepentido, me parece. No sé si es confesión de fe, pero sí le da una apertura de un entendimiento de lo que Dios quiere. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ahí no lo hacen delante de los demás, pero en lo secreto lo puede hacer delante de Dios y está reconociendo. No sé si estoy errado en eso. Sí, sí, ¿no? Y pasa las dos cosas, porque nosotros como cristianos, ¿qué confesamos? O sea, ¿qué confesamos? Somos perdonados por los méritos de Cristo. Esa es la confesión. ¿Qué confesamos? Que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y lo confesamos ante Dios y ante la gente. ¿Y cómo Exacto. nosotros confesamos eso delante de la gente? Cuando estamos predicándole. También confesamos eso con nuestras vidas. O sea, la gente lo ve a usted en el trabajo, lo ve usted en el estudio, lo ve usted en la calle y la gente dice, ve, esta persona es como diferente y usted no tiene una bandera que diga que usted es cristiano. No, el Espíritu Santo muestra quién es uno, movido por el Refleja con Evangelio. Sí, no, y perdón, cuando pastor. pedimos perdón, sí, y cuando la embarramos, pues no dudamos en pedir perdón. Sí, uy, perdóneme. Sí, una vez le dio mucha risa a una persona porque yo estaba conduciendo y yo cometí una imprudencia y la persona se bajó de su carro y cuando él llegó donde mí, entonces yo iba con otro pastor hermano, habíamos como tres pastores en el carro y cuando vino los otros dos pastores que no son de acá, se asustaron. Y cuando yo le dije, perdón, hermano, fue mi imprudencia, ahí se acabó el problema. El hombre no dijo nada y yo sí estaba asustado, pero son las cosas que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, fue algo que pasó ahí y yo después di gracias al Espíritu Santo que pude contestar así, que no contestó mi viejo hombre, porque si contesta mi viejo hombre, me bajo también con los puños a defender mi imprudencia, ¿verdad? Entonces, Ujú. son cosas así. Bien, muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el propósito de la ley, cuál es el propósito del evangelio, y ustedes lo han contestado bien. Y ese pasaje de Efesios 2, 8, 9 es un pasaje que hay que memorizar. Siempre, ciertamente la gracia de Dios lo ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos por la gracia. Y Silvia, este pasaje es importante aprenderlo. Así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos llamar a Jesús Señor es por el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios ha obrado en nosotros y esa misma palabra de Dios es la que ha mostrado el pecado. Yo cuando estoy haciendo mi oración, siempre le pido a Dios y cuando estoy haciendo pues el devocional con cualquier persona, pues siempre doy gracias porque tenemos la palabra de Dios y le pido a Dios, muestra nuestro pecado y llévanos a los pies de Cristo, siempre. Ese es nuestro principal tesoro. Y de ahí es, este texto lo vamos a hablar más adelante, como personas creen que creen, y perdonen la redundancia, creen que creen por un testimonio, por un milagro, o porque alguien le dijo no sé qué cosas. No,
le quitan todo el valor a la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, como la conversión. Muchos quieren tener la conversión que tuvo Pablo, y no, o sea, la conversión llegó a nosotros por los medios de gracia, por el bautismo, por textos como este, por el poder de la palabra de Dios. Y no necesitamos aquí especular de que yo estaba acostado en una cama y de un momento el Espíritu Santo me levantó y me dijo esto. No, eso es falsa doctrina, falsa doctrina. Usted y yo estamos acá es por el poder, la dinamita de la palabra de Dios. Entonces, si quitamos toda la gloria a la palabra de Dios, estamos en serios problemas. Ahora tenemos esta pregunta: ¿para quién es la ley? ¿Quién desea contestar? ¿Para quién es la ley? ¿A quién predicarle la ley? Esteban. Pastor, la ley es para todo el que no tenga a Jesucristo en su corazón, para todo el que no Sí, haya, o sea, todo el que no haya recibido la palabra de Dios, el Evangelio, no haya tomado conocimiento de su situación. bien, bien. Marco. Y pastor, la ley es para predicarla siempre, o sea, es una dupla que inseparable. Nosotros siempre vamos a predicar ley y en primer lugar y posteriormente predicar evangelio cuando la ley, la letra de la palabra, el Espíritu Santo la haya usado para crear fe y arrepentimiento en las personas. Siempre, siempre vamos a predicar ley y evangelio. Muy bien. Entonces, la ley es para los impenitentes. ¿Y qué es el impenitente? Pues podemos ver el incrédulo, el que no confiesa su pecado. Ángel, ibas a participar. Y la ley nos muestra los pecados, nos enseña los mandamientos que tenemos que llevar y tenemos que cumplirla porque es parte también del Evangelio, porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, es parte de la ley. El amor al prójimo es parte de la ley también. Sí, Y nosotros estamos unidos, estamos unidos. La ley y el Evangelio vienen de la mano y tenemos que obedecerlo. bien, sí. Hay una diferencia de la ley y el evangelio, que la ley pide que obedezcamos. La ley no, el evangelio no nos pide que obedezcamos. El evangelio da. Esa es una diferencia de la ley y el evangelio, ¿cierto? Entonces, la ley sí exige obediencia. El evangelio nos da el perdón, nos da la gracia. Entonces, la ley es para los impenitentes y podemos pensar en los incrédulos, en aquel que no cree en Jesús como el Señor y Salvador. También la ley es para cuando nosotros no hemos confesado un pecado. Acuérdense que David, después de su pecado con, con Betsabé, estuvo casi un año sin confesar ese pecado, o sea, estuvo impenitente. También la ley es también para nosotros, para que se confiesen los pecados y veamos nuestro pecado. Porque si nosotros no vemos nuestro pecado, si nosotros no aprendemos a usar la ley en nuestras vidas diariamente, nos volvemos como los fariseos. Acuérdense que los fariseos confiaban en sí mismos. Ellos creían cumplir la ley. También es importante notar que los impenitentes deben llegar a una profunda y aterradora realización de que merecen ser arrojados al infierno por sus pecados. Entonces, cuando usted y yo estamos orando, siempre hay que reconocer eso. Yo reconozco que este es mi pecado. Yo reconozco que he ofendido a Dios de esta manera y que merezco el infierno, porque eso me muestra la ley. Usted y yo merecemos el infierno por no ser perfectos, por no ser fieles ante Dios. Entonces, para nosotros también es el uso de la ley. Cuando, los que estudiaron la ley y el Evangelio, y si no lo ha estudiado, van a tener ese curso, van a encontrar un triple propósito de la ley. La ley como freno o como martillo, que muchos la llaman así, que es para todo el mundo.
se expresa la voluntad de Dios. La ley como espejo es una aplicación para usted y para mí. Nos paramos frente a los mandamientos como un espejo y va a mostrar nuestro pecado. Luego vemos a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, y ahí estamos preparados para ver el tercer uso de la ley como guía, cómo vamos a vivir. Y es ahí donde el legalismo se equivoca, porque no solamente manda usando términos como deber y tienen que hacer, sino que ¿qué hace el legalismo? Ponen normas que no están en la Biblia, mandan cosas que la Biblia no mandan, prohíbe cosas que la Biblia no prohíbe, y aquí estamos teniendo esas bases para el futuro. ¿Qué es, para quién es el Evangelio? ¿Quién desea contestar? Profesor, Sí, Jesús, ¿cómo yo creo estás? que la ley la necesitamos ambos, tanto el incrédulo como el creyente necesita la ley. Porque Así ¿cómo es. explicamos la gracia sin conocer la ley? ¿Cómo explicamos la ley sin conocer la gracia? Entonces la ley fue añadida 430 años después de Abraham para dar a conocer el pecado. Sin la ley no podemos conocer el pecado, porque no es por obra que podemos ser salvos. Nadie es bueno. Cuando a Jesús le dijeron, el Señor bueno, no, solo uno es bueno, solo Dios es bueno. Entonces nosotros necesitamos conocer el pecado para poder entender la gracia. Y la gracia se puede explicar a través de la ley. Sin la ley no podemos explicar lo que es gracia. La ley tampoco se puede entender sin la gracia. Entonces ambas cosas las necesitamos. Bien, gracias Jesús. Marco, ¿el Evangelio es para quién? El Evangelio es para todos, pastor. Para los incrédulos, porque necesitan arrepentirse ah, y venir a los pies de Jesucristo, incluir a Jesucristo en sus vidas y ponerse a cuenta con el Señor, llamémoslo así. Ah, y para los creyentes, porque somos portadores de un viejo yo, de un viejo Adán. Y ese no muere, ese es compañero de la cuna hasta la tumba de nosotros, ¿verdad? Necesitamos estar repasando siempre la ley y necesitamos también estar oyendo el Evangelio. Alguien decía por ahí, la ley está escrita en el corazón del hombre, pero el Evangelio no. Entonces necesitamos estar escuchando el Evangelio en todo tiempo. Muy bien. Carmen. Sí, profe, yo creo que el Evangelio es para todos, porque dice que el Evangelio es para todo el que cree, ¿cierto? Para todo el que cree que hay un Salvador. Entonces, yo lo relaciono así, que es para todos, el que cree en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y bien, ahorita escuchamos a Jesús que decía también una verdad, pues necesitamos escuchar la ley, porque la ley nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos, pues es ahí donde vamos a ser ¿qué? Consolados. Es donde vamos a ser asegurados. Y damos gracias de que el perdón no depende de nosotros. Por eso, quitar términos como aceptar a Cristo o yo recibí a Cristo, pues ahí se ve de que eso dependiera de nosotros, ¿no? Cambiemos eso por creo en Cristo, ¿cierto? Creo en Cristo. ¿Y por qué creo en Cristo? Por la obra del Evangelio. ¿Por qué creo en Cristo? Porque el Espíritu Santo me ha dado esa fe. Es el consuelo, es estar asegurados de que vamos a estar en el cielo. Es muy triste. Una vez un amigo pastor se encontró con una señora aquí en la puerta de la iglesia, del templo donde servimos, y le dijo, bueno, yo llevo 19 años en la palabra. Y el amigo pastor le pregunta a esta señora, bueno, si usted muere, ¿a dónde va a ir? Y ella dice, no lo sé,
No lo sé. O sea, 19 años sin saber que va a ir al cielo y teniendo la Biblia abierta. Eso es una falta de comprensión de la ley del Evangelio. Uno de los propósitos de Academia Cristo, por eso se llama Aquí tu paz, es que queremos que tengamos ese consuelo, estar asegurados de que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo y que eso no depende de nosotros. Ya la obra de Cristo está hecha. Tengan la seguridad que el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo hace que confesemos este consuelo y que esté asegurado este perdón. Por eso, después de escuchar el mensaje de la ley, porque esto es el orden, escuchar primero la ley, pues se necesita escuchar el dulce mensaje del Evangelio. Y es muy importante esto. Y por eso vuelvo y le recomiendo ese libro, Buenas Noticias, Malas Noticias, que está en Academia Cristo, para que puedan profundizar más y conocer más acerca de la ley y el Evangelio. Y es aquí donde vamos a ver unas aplicaciones. ¿Qué pasa cuando se comparte el Evangelio a alguien con un corazón duro? ¿Cierto? Es decir, que no se arrepiente de sus pecados. Eso lo usamos mucho para el evangelismo o lo puedes usar para la amonestación fraternal o la disciplina eclesiástica. O sea, usted se da cuenta de que hay un hermano débil, un hermano en la fe débil y cayó en un pecado y no se ha arrepentido. O usted está predicándole a alguien, pero su corazón es duro. Entonces, usted está hablando con esa persona y se dice, tranquilo que Cristo murió por usted, pero esa persona no le interesa eso, porque esa persona primero que necesita ver su pecado, la necesidad del Salvador. Cuando usted encuentra una persona con un corazón duro, hay que predicarle la ley. Porque si le predicamos el Evangelio, pues ¿cómo se vuelve esta persona? No le va a, a importar lo que Cristo hizo por él. No va a pensar de que es un pecador. No va a pensar de que va a terminar en el infierno. Entonces, si alguien tiene el corazón duro y no hay arrepentimiento, siempre hay que predicarle la ley. ¿Hasta cuándo se le predica la ley a una persona? Hasta que escuchamos, estoy arrepentido. Sí, hice mal. Ofendí a Dios, ofendí al prójimo. Sí, hice ese chisme, qué pena. O sea, hay palabras que podemos expresar que nos duele lo que hicimos. ¿Qué pasa cuando se predica la ley a un pecador destrozado, arrepentido sin predicar el evangelio? Pues estamos matando la fe de esa persona. En 2 Corintios, en el capítulo 2, ustedes saben cómo Pablo perdonó al ofensor. Entonces, en el capítulo, en 1 Corintios, capítulo 5, él muestra, usa la ley. Pues como el hombre tenía una vida sexual con su madrastra, entonces no había arrepentimiento. ¿Y qué dijo Pablo escribiendo? Entrégueselo a Satanás. O sea, excomúlguelo. Pero esta persona se arrepintió y en 2 Corintios que dice Pablo, abrácenlo, perdónenlo. Entonces es ahí, cuando alguien está dolido y llega a nosotros diciendo yo he pecado, yo ofendí a Dios, yo ofendí a mi esposa, yo ofendí a mis hijos, yo ofendí a mis padres, o sea, cuando uno confiesa su pecado, pues es importante ahí dar el consuelo, predicar el evangelio. Porque si la persona llega así, yo cometí este pecado y lo cogemos con la ley, le damos la ley, lo afirmamos que necesita la ley, pues vamos a destruir su alma. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me he dado cuenta que hay congregaciones que una persona peca y se dan cuenta el pastor o alguien, y esa persona la paran delante de toda la iglesia y la avergüenzan públicamente. O hay iglesias que tienen unas sillas que el que se sienta en esa silla es porque en la semana supuestamente la embarró, pecó. Entonces todo el mundo está mirándolo.
No, hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. No estamos para matar almas. La ley y el evangelio tienen el propósito de salvar. Por eso es importante que en este concepto de la ley y el evangelio aprendan esto. Entonces, el propósito de la ley es afligir al cómodo y el propósito del evangelio es consolar a los afligidos. Y eso es algo muy importante que necesitamos entender. En su vida se va a encontrar personas que dicen, sí, Marco, Pastor, ah, esta es una pregunta. Tengo un amigo y hermano en Cristo a quien conocí hace varios años ya. Eh, Él tiene la costumbre de ingerir bebidas alcohólicas y de repente, cada cierto tiempo aparece por ahí, se me aparece y me dice, mira cómo ando, ¿verdad que me voy a ir al infierno? Ora por mí. Y yo le digo, hermano, mientras hay vida hay esperanza. Al principio a mí me molestaba, venía yo con aquel pensamiento legalista de, ya se cayó el hermano otra vez. Y es el pensamiento que él trae. Hermano, ¿qué pasa si me agarra la muerte así como ando? Y yo le digo, pues procura que no te agarre y busca otra vez, ponerte a cuenta con Dios. O sea, busca agradar a Dios, busca. eh, y él me dice, sí lo hago, pero mira cómo ando. Y después de cierto tiempo yo empiezo a pensar lo siguiente. Yo digo, mi hermano Joaquín, voy a mencionar el nombre porque nadie de ustedes lo va a conocer nunca. A mi hermano Joaquín, y él hace eso a ojos vistas, pero realmente estudiando con Academia Cristo he llegado a entender de que sí, él bebe, pero otros mentimos, otros nos enojamos, quizás golpeamos al cónyuge, quizás maltratamos a los hijos. En la familia somos la persona que cuando va llegando hasta el perrito se esconde. Si ninguno de nosotros es perfecto, porque todos estamos luchando con nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿cómo puedo yo aconsejar a este hermano que cada cierto tiempo viene? Y la última. De repente esta última vez se me apareció y andaba bien, bien bonito, ¿verdad? Bien planchadito de su ropa, bien peinadito. Y me dice, mira cómo ando ahora. Sí, fíjate que me encontré un pastor y me mencionó el pastor, el nombre del pastor. ¿Y qué pasó? Y fíjate que me fue a encerrar, bo. Me encerró y me tuvo encerrado no sé cuánto tiempo y ahora ando con él. Y cuando me siento débil, él me dice, mira, parece bien soldado de Cristo. Y yo le digo, qué bueno que has encontrado al fin al maestro que necesitabas. sí, sí, y hay que predicar la ley y el evangelio. Bien, muy bien, gracias por esa historia. Y aquí vemos, esto es muy típico, que es la historia del captar. ¿Qué le va a decir usted a una persona que piensa que va a ir al cielo porque es buena persona, porque es buen hijo, ya ha vivido una buena vida? Pues acuérdese lo que aprendimos en esta clase. Hay que mostrar lo que exige la ley, que exige Dios, perfección. Para eso está la historia de Luisa. O sea, Pastor, no ¿puedo hacer una podemos decir, pregunta? entonces, hay que mostrarle a esa persona eso. No eres buen hijo, no ha vivido una buena vida, no ha sido una buena persona, ¿cierto? Hay que mostrarle la ley hasta que esa persona Pastor, pueda ¿le puedo hacer una entender lo que es. pregunta? Sí, Jesús, ya te doy la Mire, palabra.
yo leí la palabra que dice que Pablo dice que la ley es nuestro ayo. Entonces la pregunta que yo quiero hacer, ¿qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Que nos lleva hasta Cristo. Ajá, y llegado a Cristo ya no estamos bajo ayo. Entonces yo quiero que me diga qué es un ayo. Porque si la ley es un Sí, ayo, ¿qué hace un ayo? sí, en los tiempos de Pablo contrataban a personas que conducieran a los niños, que los cuidaran y los llevaran, ¿cierto? Eso es lo que significa el ayo. Y es lo que hace la ley. La ley nos conduce, nos lleva a Cristo. Y el sentido de tener la fe en Cristo es que la ley ya no nos condena a nosotros, porque Cristo es nuestro sustituto, ¿verdad? Es lo que nos enseña ese pasaje. Entonces, aquí esta pregunta para evangelizar es muy buena. ¿Qué va a decirle usted a esa persona que se cree una buena persona, un buen hijo, que ha vivido una buena vida? Acuérdense en aplicar Mateo 5:48, Levítico 19:2, también Romanos 3:23, es importante, que muestra que todos somos pecadores. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si esa persona de verdad reconoce que no ha sido buena persona, ni buen hijo, ni ha vivido una buena vida, que es un pecador, pues bueno, ahí se le predica el evangelio. Mira lo que Cristo hizo por ti. Mira el amor de Dios por ti. Otra pregunta es, ¿qué le diría a una persona que ha vivido una vida impía y que ahora como anciano, aquí vemos el ejemplo que Esteban ponía con el captar, cuando somos jóvenes, y eso es una realidad, no prestamos atención a la palabra cuando estamos llegando a cierta edad, sí. Pero ¿qué le diría a usted a esa persona que ya está siendo anciano y piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Entonces, aquí también es importante predicar la palabra de Dios, porque esa persona necesita escuchar del Evangelio, necesita recordar que hay un Salvador, porque esa persona está reconociendo que lleva una vida impía, una vida pecaminosa. Y es ahí donde nosotros vamos a mostrarle la doble sustitución de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte. Tengamos cuidado, el perdón no es un proceso. Cuando alguien confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, es porque tiene esa dicha del perdón. Y damos gracias a Dios por esto. Estos dos ejemplos nos van a servir para poder diferenciar la ley y el evangelio. Pero mi consejo, esto es un tema que es de siempre hablar, siempre estar diferenciando esto, puedan leer ese libro. Buenas noticias, malas noticias. Voy a publicarlo pues en el grupo para que lo puedan descargar. Es un libro que está en la biblioteca de Academia Cristo y lo puedan ir leyendo poco a poco, porque eso les va a ayudar a profundizar en esta doctrina. Y volvemos aquí al texto general del curso del legalismo, Gálatas 2:20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Entonces aquí vemos de que nosotros, por la gracia de Dios, vivimos diferente, por esa fe que Cristo nos dio, que el Espíritu Santo nos dio por medio del poder del Evangelio. En el proyecto final ustedes van a encontrar esta pregunta que tiene que ver con ese tema. Un amigo cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera contestó, porque yo voy a la iglesia, oro, he dejado de fumar, tomar, bailar, apostar. ¿Cómo le contestaría a ese hombre? Pues aquí es una buena oportunidad cuando hagan el proyecto final de usar la ley y el evangelio. ¿Qué le diría a una persona que ha vivido una vida escandalosa, impía y que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios?
Esas dos preguntas las van a encontrar en su proyecto final. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario final acerca de esta lección de la ley y el evangelio? Muy bien, gracias por su paciencia. Si tienen alguna pregunta, mi número interno del WhatsApp está a su disposición. Algunos lo han usado y me alegra que lo puedan usar para poder ayudarles y así también yo aprendo más acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Te pedimos que podamos diferenciar la ley y el evangelio, que aprendamos a predicar la ley al que está orgulloso por su pecado, al que no le duele pecar, aquel que no ha confesado su pecado, pero que también usemos la ley para mostrar nuestro pecado. También permite que usemos el evangelio para aquel que está contrito, humillado, que está dolido por ofenderte a ti. Y también muéstranos siempre el evangelio a nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Damos gracias por esta lección y gracias por darnos el verdadero consuelo y la seguridad que vamos a ir al cielo solamente por los méritos de Cristo. Bendice, Señor, este día, el resto de actividades que tenemos para hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Gracias por estudiar conmigo. Estamos en contacto. Amén. Muchas bendiciones. Feliz día. Feliz día para ustedes. Gracias, bendiciones, pastor. Bendiciones para ustedes. Pastor, una última pregunta. ¿Me lo Cuénteme, permite? Jesús. Claro que sí. Mire, yo tengo libertad de escoger. Si yo no acepto a Cristo, me pierdo. Pero si lo acepto, me salvo. Ajá, porque hay algunos que dicen que ya los escogidos están escogidos, los salvos ya están salvos, que no debemos de nosotros preocuparnos por eso, porque ya los que son salvos ya están contados. ¿A qué dice usted de eso? Pues yo no digo nada, digo lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Es que todo mundo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Ajá. Dios se toma el tiempo con cada quien. Por eso estamos nosotros para predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Ah, Y es algo que hay que dejárselo a ok, Dios. me sacó de una duda yo. Sí, esa es la doctrina calvinista. Eso es lo que Gracias. piensan los calvinistas. Ah, esa es una doctrina. Ok. Sí, esos son los calvinistas. Pero Dios quiere la Ok. salvación de todos. ¿Bien? Ah, bueno, gracias yo. A Dios le vos, bendiga. hermano. A vos, Jorge. Sí, lo último. Si nos vamos a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito hasta el último minuto, como el ladrón que se arrepintió en la cruz, pues, tiene toda la posibilidad. Así A es. eso voy. No es Así que ya es. está la Así persona que es. Dios le da el entendimiento y si decide sí o no, y ya depende de la persona. Así es, ¿no? Eso, Y hay una anécdota de un pastor amigo que le tocó ver un accidente de tránsito, y el pastor amigo se acercó a la persona que estaba más, ¿cierto? Y esa persona, ¿cómo les parece que estaba agonizando? Y el pastor amigo le predicó en ese momento, en ese momento. Entonces creamos en las palabras de Isaías, ¿verdad? Nunca va la palabra de Dios vacía, nunca va vacía. ¿puedo? Sí, Jorge. ¿Puedo, pastor? Me Sí. hace acordar, pero no sé si la escuchó la canción, la alabanza de Samuel Hernández, porque Dios es así, siempre ama hasta el final. No conozco la alabanza, pero eso es verdad. Dios nos Porque Dios... ama hasta el final. Ah, está, disculpe. Tranquilo. Sí. Muy bien. Muy bien. Yo los dejo. Tengo un compromiso en unos minutos. Un buen día en el Señor. Gracias por estar acá. Buen día, pastor. El Buen libro día. sí nos lo va a compartir, ¿verdad? Sí, ya mismo voy a hacerlo. Voy a Ok, gracias, compartirlo en el pastor, muy grupo. amable. Dios A le bendiga. ustedes. Gracias. Que la pasen bien. Claro que sí.
bendiciones. Bendiciones, César. Un placer.